El otro concepto que vamos a estudiar es el concepto de producto cartesiano. La definición dice que damos dos conjuntos A y B, el producto cartesiano de A y B, que se denota como A cruz B, ¿verdad? Esa cruz de multiplicación es un nuevo conjunto cuyos elementos son pares ordenados. La primera entradita es un elemento del conjunto A y la segunda entradita es un elemento del conjunto B. Así, A, producto cartesiano B, es un conjunto de pares ordenados de la forma A, B, donde A son elementos del conjunto A y B son elementos del B. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer son combinaciones, pares ordenados, combinando los elementos de A y de B. A siempre en la primera entrada y B en la segunda, si estamos haciendo A producto cartesiano B. Entonces, aquí hay un ejemplo. El conjunto A contiene a menos 3, a menos 2 y el 1. El conjunto B contiene a B y a C. Y vamos a hacer A producto cartesiano B y B producto cartesiano A. Entonces, cuando hacemos A producto cartesiano B, los elementos van a ser por pares ordenados. La primera entrada tiene tres opciones, en ser menos 2, menos 3 o menos 1. Y la segunda entrada tiene tres opciones, en ser A, B y C. Entonces, si hacemos los pares ordenados, el conjunto A nos queda como el conjunto que contiene el par ordenado menos 3, A, menos 3, B, menos 3, C, menos 2, A, menos 2, B, menos 2, C, 1, A, 1, B y 1, C. El producto cartesiano de B con A son los pares ordenados, pero en este caso, la primera entrada del par ordenado corresponde ahora a los elementos de B. Entonces, en la primera entrada vamos a tener los elementos de B y en la segunda entrada vamos a tener los elementos de A. Si hacemos los pares ordenados, entonces son A, B y C. Los tres van en la primera entrada, menos 3. Luego A, B y C, menos 2 y A, B y C, 1. Estamos teniendo los elementos de A en la primera entrada y los de B en la segunda entrada. De esto surgen dos preguntas. La primera es si el valor, la cantidad de elementos, la cardinalidad de A es M y la cardinalidad de B es N, ¿cuál será la cardinalidad del producto cartesiano de A con B? Y la otra pregunta es si A cruz B, el conjunto A cruz B es igual al conjunto B cruz A. Entonces, van a responder esas preguntas en el guía de estudio. Bien, vamos a iniciar con las demostraciones con teoría de conjuntos. Vamos a hacer algunos previos. En este caso vamos a ver qué rol van a jugar las equivalencias lógicas en nuestras demostraciones. Por ejemplo, las equivalencias lógicas nos van a permitir cambiar la proposición de la derecha por la proposición de la izquierda y viceversa. Recuerden ustedes que las equivalencias lógicas tenían un miembro a la derecha y uno a la izquierda, y justo como eran equivalencias lógicas podíamos cambiar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Como tiene esa flexibilidad de ser verdadera en ambas direcciones, entonces en demostraciones vamos a usar el símbolo de doble implicación, que es este. Esto lo vamos a usar cuando apliquemos una equivalencia lógica. Por ejemplo, nosotros sabemos que esta expresión se puede, por De Morgan, que es una una equivalencia lógica, se puede cambiar por no es cierto que X está en A y no es cierto que X está en B. Y bueno, por la definición de doble negación, lo que significa pertenecer a un conjunto, ¿verdad? Podemos decir que X no pertenece a A y que X pertenece a B. Entonces, pero nosotros también podemos usar esa implicación en la otra dirección. Es decir, si nosotros tuviéramos que X no pertenece a A y X pertenece a B, podríamos aplicar doble negación para obtener las dos negaciones que ocupamos y podríamos usar De Morgan. Entonces podríamos usar De Morgan tanto
para pasar de esta expresión a esta de acá, de Morgan y doble negación, que son dos equivalencias lógicas, y también podríamos usar esas equivalencias lógicas para pasar de esta expresión a esta otra. Entonces, como tienen esa flexibilidad de aplicar igual de arriba para abajo que de abajo para arriba, entonces vamos a usar este conector. Decimos que la negación de que X pertenece a A o X pertenece a B, sí, solo sí, se da, sí, solo sí, se da que no es cierto que X pertenece a A y que no es cierto que X no pertenece a B, por De Morgan. Y eso se da sí, solo sí, así se lee este símbolo, X no pertenece a A y X pertenece a B por doble negación. Entonces, este símbolo lo que nos ofrece es eso, que tanto va a ser válido cambiar de esta expresión a esta de acá, como de esta expresión a esta de acá, porque estamos usando los conectores del sí, solo sí. Entonces podemos utilizar ese conector de ser necesario porque estamos aplicando implicaciones lógicas. Las implicaciones lógicas son otra herramienta que vamos a utilizar para la demostración con conjuntos. Como pueden recordar, las implicaciones lógicas nos permiten cambiar únicamente la proposición de la izquierda por la proposición de la derecha y no viceversa, como sí se podía hacer en las equivalencias. Así que para hacer deducciones con implicación lógica vamos a usar específicamente este símbolo y no el doble que vimos anteriormente. Por ejemplo, nosotros sabemos que de esta proposición que se da que X pertenece a A o X pertenece a B y sabemos que X no pertenece a A, por silogismo disyuntivo podemos concluir que X pertenece a A. Creo que aquí dije A era B. Bueno, la cuestión es que el silogismo disyuntivo es una implicación lógica, no una equivalencia. Y podemos notar que no es posible devolverse de que X pertenece a A a poder afirmar esto. Por eso no es una equivalencia y es solamente una implicación. Porque podríamos hacer por adición que si X pertenece a A, entonces pertenece a A o pertenece a B. Sin embargo, no hay ninguna regla, y es lo que nos preguntan aquí, si alguna regla nos permite agregar que X no pertenece a B. No, no hay ninguna regla que nos permita agregar una conjunción. Entonces, ahí vemos claro por qué el silogismo disyuntivo solo nos permite concluir en esta dirección y no hacia arriba, y no concluir que si X está en A, no de partir de que X está en A y poder concluir que X está en A o en B y que X no está en B. No es posible. Entonces vamos a usar específicamente este símbolo. Las definiciones que vimos en teoría de conjuntos sobre las diferentes operaciones y demás también van a ser parte de los elementos que vamos a utilizar para justificar una demostración. Entonces, bueno, estas definiciones nos permiten cambiar la proposición de la derecha por la de la izquierda y viceversa. Así utilizaremos para hacer deducciones en estas demostraciones mediante las definiciones la doble implicación. Por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos que X pertenece a A menos B, entonces sabemos que por la definición de diferencia que X pertenece a A y X no pertenece a B. Pero también nosotros podríamos partir del hecho, si tuviéramos la información de que X pertenece a A y X no pertenece a B, y podríamos concluir que X pertenece a la diferencia de A con B. Así podemos observar que se puede pasar tanto de acá para acá como de acá para acá, es decir, podríamos utilizar perfectamente que si X pertenece a X pertenece a menos B, sí, solo si X pertenece a A y X no pertenece a B por la definición de diferencia de conjuntos. Entonces, las definiciones que hemos visto de las diferentes operaciones y demás juegan un rol que nos permite utilizar la doble implicación. En esta diapositiva se muestran algunas de las definiciones que se aprendieron en teoría de conjuntos y se nota cómo se pueden utilizar
con el conectivo del doble implicación, o lo que leemos como el sí, solo sí. Con respecto a los teoremas y a las propiedades de teoría de conjuntos, no tenemos, no siempre se va a usar el sí, solo sí o solamente el implica. Depende del contenido específico del teorema o de la propiedad. Así, por ejemplo, el teorema 2.1.1 dice que si X está en A, entonces X está en A unión B. Este teorema está enunciado como una implicación, así que usaríamos efectivamente el símbolo de implicación. La propiedad de intersección decía que de las propiedades que quedaron en mediación virtual, ¿verdad? La semana pasada decía que si X está en la unión de A con B, entonces X está en A. Esta propiedad está enunciada como una implicación porque sí, como una implicación, no como un bicondicional. En cambio, hay otras propiedades como la ley conmutativa que dice que si X está en A unión B, entonces X está en B unión A y viceversa, o sea que si X está en A unión B, sí, solo si X está en B unión A. Esta ley conmutativa sí es un bicondicional. La ley asociativa igual, un bicondicional. X pertenece al A unión B unido con C, sí, solo si X pertenece a la unión de A con la unión de B y C. Entonces, no hay una regla con respecto a los teoremas y propiedades, si son siempre implicaciones o condicionales. Eso depende del contenido específico de cada elemento. Con respecto a la tablita que teníamos de propiedades, podemos notar que todas estas están unidas con un igual, todas estas. Eso quiere decir que podemos utilizarlo tanto derecha a izquierda como izquierda a derecha, así que vamos a utilizar este símbolo. Estas, por ejemplo, esta por ejemplo enuncia subconjunto, bueno, esto es particular, enuncia y pertenece, pero por ejemplo estas dos que enuncian subconjuntos se usan como implicación. Igual estas que enuncian subconjuntos se utiliza implicación no bicondicional. Aquí, claramente se enuncia como un bicondicional, entonces estas serían bicondicionales, estos son igualdad, así que serían bicondicionales, y estas tres también serían igualdades, así que serían mediante bicondicionales. Esto para tener claro cuáles conectivas podemos usar con implicación y cuáles como bicondicionales.